Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Varán se alegra mucho cuando Miran lo llama padre y por un momento se sorprende de lo sucedido. Cuando Miran dice padre muchas veces, se da cuenta de que no es un sueño sino una realidad y lo abraza como su hijo león. Miran también muestra su amor diciendo soy mi padre león. Cuando Dylan llegó a la mansión y le dijo a Varán, como puedes ver, hemos completado con éxito otra misión, Varán dijo, fue la mejor misión del mundo. Me dio la mejor de las felicidades, dijo, papá, no me preocuparé aunque muera. No pude dormir de alegría hasta la mañana. Siempre escucho a mi hijo decir, padre, cuando Dylan me pregunta. Realmente me convertiré en padre ahora. Quiero abrazarlo fuerte, dice. Mientras Varán está a punto de besar a Dylan, Dylan pregunta, ¿está cerrada la puerta? Miran podría entrar. Deberíamos tener más cuidado a partir de ahora. Varán intenta cerrar la puerta con llave y cuando Dylan se levanta detrás de él, Varán pregunta ¿por qué te levantaste? Luego abrazan a Dylan y se acercan. Berfinacer recuerda los momentos en los que se encontraba en una situación difícil frente a las damas y les decía, amo a Akif, nos amamos. En ese momento, la señora Acer y Tark enviaron a Zeida y le preguntaron a Berfin cómo podía hacerlo. Le preguntaron, ¿qué hice? Me encantó. Mientras ella decía que era un crimen, la señora Acer abofetea a Berfin, diciendo, fue un crimen. Mientras Tark está en shock, cuando Berfin quiere irse, la señora Acer se lo impide y le pregunta, ¿cómo vas a llevarte a ese hombre? ¿No te interrogará? ¿No descubrirá que eres un asesino? No lo harás. No nos amas, no nos quemarás a todos, si te vas a quemar, eres el único que arderá. Berfin, te quiero mucho, pero no tengo fuerzas para ir en contra de mi familia, eres lo más hermoso de mi vida, pero no tengo derecho a la belleza, por eso me enfado y lloro. Oath le advierte que si algo le sucede a su esposa en prisión, debe ir directamente a Varán Carabey y darle el nombre de Acer Carabey a cualquier otra persona. Mientras la esposa de Oath llega a la puerta de la mansión y se pregunta qué pasará, recuerda haber hablado con Oath. Mientras Varán habla con Akif para ver si hay algún avance con respecto a Oath, cuando Dylan entra en la habitación, Varán cuelga y dice, hablaremos cuando vuelva a su teléfono. Cuando Miran explica que tomó cautivo al señor Kudret y estaban jugando a la pelota en el jardín, Varán dice que todos estos hombres han estado esperando este día, es hora de estar agradecidos, no de quejarnos. Dylan toma su reloj y dice, el tiempo es muy valioso para nosotros y ahora funciona felizmente, gracias a Dios. Mientras Varán se pone el reloj, suena el teléfono de Dylan y le dicen que hay algunos CV listos para la persona que va a ser reclutada para la fundación. Dylan dice que la construcción de la escuela está terminada, decidimos todo con el director, para que todo sea lo mejor para los niños, y dice que cambiemos el nombre de la escuela, que sea Frat y Gul Carabey, para que los nombres seguirán vivos. Cuando Varán le agradece y luego le pide consejo a Metin porque cree que necesita tener otra reunión, el maestro le dice que hay alguien solo para ti y que debe contactarte de inmediato. Cuando se menciona el nombre de Varán Nurettin, Dylan pregunta si es nuevo y Dylan le pregunta si está empezando a tener celos otra vez. Varán dice, no estoy celoso, le preguntarás al que se pone los lentes y lo sigue. A mí. Mientras Berfin está molesta y llora, Akif llama, se seca las lágrimas y levanta el teléfono. Akif comprende la tristeza en su voz y Berfin dice, estoy un poco enferma, no es gran cosa. Cuando Akif se ofrece a llevarla al hospital, Berfin dice, mi madre y mi hermano la cuidaron. ¿Puedes decirle a la hermana Ayan que no podré venir hasta dentro de unos días? La señora Ayan va a la cocina a prepararle sopa y enviársela a Akif. Mientras la mujer enviada por Oath estaba hablando con la seguridad en la puerta, la señora Acer la ve y le pregunta qué está pasando aquí. La seguridad dice que la señora Acer quiere reunirse con el señor Varán. Cuando la mujer entra y dice, soy la tía de Acer Varán, puedes compartir tus problemas conmigo. La mujer dice, soy la novia de Nilay Oath, si no quieres que hable con el señor Varán, lo harás. Dame el dinero que quiero. Cuando Akif llega a la mansión en ese momento, Nilay le pregunta si el señor Varán está en casa. La señora Acer es de la asociación benéfica y le envía a Akif diciéndole que ella se hará cargo de él. Luego, cuando Nilay dice, no soy como Oath, si no me das el dinero, hablaré con Varán, la señora Acer envía a Nilay a decirle que se calle y que traiga el dinero cuando lo encuentre.
Cuando Akif ve a Tuba con la sopa que trajo y quiere enviársela a Berfin, Tuba dice que no sé nada de mi paciente. Mientras el señor Baran, Kudret y Tark hablaban de negocios, llegó Akif y Tark dijo, estábamos hablando de negocios y dijo algo para usted. Baran lo invita a pasar y le dice, vamos, Akif. La actitud de Tark sorprende tanto a Baran como al señor Kudret. Mientras Tuba le trae a Berfin la sopa que trajo Akif y le pregunta qué pasa, cuando Dylan pregunta quién está enfermo y qué pasó, Berfin dice que no se siente enferma, pero que no se siente bien. Luego dice, amo mucho a Berfin Akif, pero no puedo construir un futuro feliz con un pasado así. Dylan demuestra que está ahí para ti para que puedas compartir conmigo cualquier problema que tengas. Hulusi Tolga llama a Dylan como candidato a directivo y le dice que tiene una cita y que, si no, volveré con usted. Cuando Baran dice que sería mejor si habláramos con Oath, Akif dice que su estado es crítico y que es extraño que de repente haya sucedido así. Cuando el señor Kudret dice que no hubo agresión, Akif dice, lo investigaré e investigaré si hay algún otro problema. Tark se pone nervioso y sale de la habitación, diciendo que si la reunión termina, debería irme. Cuando Baran le pregunta a Akif si Tark y tú estaban tensos, Akif dice que no es nada importante, que ha sido así desde el principio. Cuando la señora Acer llama a Tark y le dice que la novia de Oath vino y le pidió dinero para que se callara, Tark dice de dónde salió esto, los Carabeis están alerta, démosle dinero para que se calle, luego veremos cuándo. Las cosas se calman. Mientras la señora Azade prepara las cosas favoritas de Miran, llega Zeida y cuando muestra signos de embarazo, la señora Azade dice que obviamente está embarazada. Dylan llega a Baran y comienzan a examinar los currículums juntos. Dylan no puede elegir ninguno de los currículums y le dice a Baran que el señor Hulusi, recomendado por el maestro de Metin, vendrá mañana a la reunión. Cuando Baran ve a Dylan tenso, le masajea los hombros y le pregunta cómo está Dylan Akif. Cuando Baran dice que no hay nada, él y Tark se pusieron un poco nerviosos. Baran dice que Akif es reservado. Cuando Dylan Berfin dice eso y pregunta si tienen algún problema, Baran dice que los grandes lo resolverán. Cuando Dylan dice qué pasa si no pueden resolverlo, Baran dice que intervendremos en ese momento. Mientras Baran habla con sus hombres acerca de no querer el más mínimo descuido, la señora Acer sale por la puerta. Cuando Baran pregunta si hay algún problema, Acer dice que está esperando a alguien que conoce. En ese momento, Nilay viene y le dice a Baran que usted debe ser Baran Karabey. Nilay dice que trabajo en una institución para apoyar a los ancianos. Gracias, la señora Acer me ayudó mucho y entran. A Baran no le gusta nada a esta mujer y siente algo extraño en ella. Mientras Dylan y Miran se abrazan y se muestran cariño, Baran entra y dice, traje lo que querían. Cuando los veo abrazados así, pero digo estoy celoso, Miran corre y abraza sus piernas, diciendo papi. Cuando Dylan saca su etiqueta con su nombre, cuando dice tu nombre y se pregunta el significado del nombre de Miran, Baran y Dylan dicen buena persona, el nombre de mi abuelo era Miranaga. Luego Baran lo sienta en su regazo, cuelga el adorno de la puerta y dice, mi nombre es Miran Karabey, lo que hace muy felices a Baran y Dylan. Mientras Zeida hablaba de que no se sentía nada bien, que si pasaba algo malo o me quedaba sin ella, suena el timbre y la señora Acer le trajo menta y limón. Se va diciendo que esto lo hará sentir bien, podemos ir juntos mañana y descubrir qué pasa. Cuando Zeida empieza a preguntarse si debería ir con su madre, Tark intenta ganarse su corazón diciéndole, tengo que ir a trabajar, sé comprensiva. Cuando Dylan y Baran vienen a su habitación y hablan sobre cómo podemos llamarlo Miran de ahora en adelante, Baran dice, yo digo que agreguemos el nombre Nar, el niño se sentirá mejor, después de todo, lo han estado llamando Nar durante 5 años. Cuando Dylan dice que pensaste muy bien, Baran quiere abrazarla. En ese momento, cuando llega un mensaje del señor Hulusi, Baran pregunta quién es tan inapropiado, Dylan dice que el señor Hulusi me envió su CV y lo pedí. Mientras Berfin está en la cocina, Tark se le acerca y le pregunta cómo está. ¿A quién le importa? Tark siempre dice, me importa. Cuando Akif dice que no leyó mi mensaje, siento que hay algo más, la señora Ayan dice que no se preocupen, ¿son amantes de la escuela secundaria? Dejen a la chica enferma y déjenla descansar. Tark, te entiendo, pero cuando dices lo que quieres es posible, Berfin dijo, ¿por qué, hermano, es imposible para mí ser feliz? ¿Ves esto demasiado? Es muy difícil para ti también, volver a la vida después de tanto. Siempre he estado al borde de la vida hasta ahora. Tratar de olvidar lo que pasó ese día es muy difícil.
Finalmente alguien tocó mi corazón, tomó mi mano y me sacó a la vida. Me enamoré de alguien más que tú por primera vez. Confié en él, amo a Akif, por favor perdóname. Tark dice que no has hecho nada para perdonar. Una de las cosas que más deseo en la vida es verte feliz, es tu decisión. Pero si me preguntas, deberías alejarte de Akif. Berfin rompe a llorar cuando se marcha. Mientras el señor Dylan Ulusi examinaba su CV, se lo mostró a Baran y le dijo que tenía mucho éxito y experiencia y que no se debería extrañar a una persona así. Dylan dijo, espero que sea una persona armoniosa como escribió. Dylan pregunta si estarás en la reunión, ¿verdad? Cuando Baran dice que no puede mejorar porque tiene trabajo en la empresa, Dylan dice que desearía que hubieras venido. Baran dice que estoy seguro de que tomará la decisión correcta, usted también ha hecho un gran trabajo antes de esto. Y lo felicitan y se vuelven muy cercanos. Cuando Baran expresa su sorpresa de que el teléfono no sonó y Miran no vino, Dylan se ríe de él. Dylan se da una ducha y sale. Mientras Baran se seca el cabello, Dylan dice, pasamos por mucho dolor, nos separaron, sufrimos, esos días quedaron atrás, ahora estamos viviendo nuestra felicidad. Sí, dice en su mente, todavía tenemos un enemigo. Baran dice que no dejaremos que nadie arruine esta felicidad, estaremos con nuestro hijo en todo momento. Mientras Dylan y Baran están en el baño, Miran se acerca a ellos. Cuando Miran le dice a su padre que tiene curiosidad por afeitarse, Baran finge aplicarse crema de afeitar en la cara, y Dylan y Miran se aplican crema de afeitar en la cara y pasan un rato muy agradable juntos. Todos ellos tienen crema de afeitar en la cara. Todos se besan apasionadamente. Berfin y Tark esperan en la puerta a Zeran y Zeida. Tark dice que yo también me lo pregunto, tengo noticias importantes, dijo espera, pero su voz era extraña. Viene Zeida y dice que esto es algo que se ve muy seguido después del tratamiento, es como un milagro, mientras la señora Acer dice gracias a Dios hijo mío. Cuando Zeida dice, estoy embarazada y vamos a tener un bebé, Tark se sorprende y se alegra mucho. Toma a Zeida en sus brazos y se da vuelta. Luego grita, me voy a convertir en padre. Él la toma nuevamente en sus brazos y la hace girar. Zeran y Berfin los miran felices. Cuando Tark se gira y abraza a Berfin, Zeida se pone celosa y toca el hombro de Tark. Mientras Tark vuelve a abrazar a Zeida, la señora Acer se acerca a Berfin y le dice, ves la felicidad de tu hermano, ¿verdad? ¿Pero te importa? Ve con Akif, cuéntale todo y arruina nuestras vidas otra vez. Mientras Tark abraza a su madre, Zeida toma la mano de Berin y sonríe. Mientras Berfin envía mensajes de texto con Akif en la cocina, la señora Acer viene y le pregunta si está enviando mensajes de texto con él y dice que sí. Cuando la señora Acer dice, no sientes lástima por ti mismo, no sientes lástima por mí, tampoco sientes lástima por ti mismo, sientes lástima por tu sobrino por nacer, sabes que has experimentado falta de padre, vas a hacer que tu sobrino experimente las mismas cosas. Berfin se echa a llorar. El señor Ulusi llama a Dylan, quien no puede encontrar el camino y le pregunta cómo llegar. En ese momento, Akif llama a Baran y le dice, hablé con los amigos de la prisión de Oath, no hay nada sospechoso. Cuando Dylan te pide que te quedes un poco más, Baran dice que no te haré daño, pero tengo que irme, confío en tus decisiones. Mientras Akif les dice a los hombres de la mansión donde deberían instalarse las cámaras y que deberían aumentar las medidas de seguridad, ve a Berfin y se acerca a ella. Mientras preguntaba cómo estaba y quería hablar, Berfin le dijo a Akif, no hay nada de qué hablar, no quiero vernos más, no es nuestro. Akif se molesta y sorprende mucho. Cuando llega el señor Ulusi, Baran se sorprende al pensar que no es un hombre tan joven y se pone muy celoso cuando Dylan cuida de él. Hay miradas duras entre Baran y Ulusi. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.